esta es la verdadera charla, ¿de acuerdo? Ese es el repositorio, es una wiki del proyecto Clone Wars dentro de otro proyecto que se llama RepRap. Bueno, pues para no aburrirnos, vamos a empezar aquí un poco el tema. Voy a hacer, como ya me habéis dicho que hay gente que no es de, vamos, que no conoce el concepto de impresión 3D, yo voy a hablaros de impresión 3D open source, un poquito. Y después os voy a presentar el proyecto Clone Wars. Soy un participante más del proyecto Clone Wars, o sea, no soy pionero en nada, ¿de acuerdo? El proyecto Clone Wars, por decir así, sí es pionero de traer la impresión 3D open source a España, ¿vale? Pero existe otro proyecto anterior, se llama RepRap, que es más pionero. Después de hablaros de Clone Wars, intentaré daros alguna pequeña receta de cómo empezar en esto, aquellos que estéis interesados, y luego ya empezaremos con la ronda de preguntas. Bueno, podemos hablar de las impresoras 3D open source. Eso es una impresora, ¿vale? Eso es una máquina. Es una máquina de fabricación aditiva. ¿Qué significa eso? Pues que lo que hace es aportar material para crear objetos. Al contrario que otro modelo de fabricación, que es el de fabricación sustractiva, que es coger un bloque de algo, de un material, y empezar a quitarle partes, ¿vale?, para conseguir el objeto que buscas. Es decir, que la sustractiva es un escultor y la aditiva es una churrera, ¿vale? O una manga de pastel, manga pastelera. Existen muchos modelos de fabricación aditiva y esta máquina en concreto sigue uno, que se llama FDM, bueno, sigue el modelo por deposición de filamento fundido. Existe también por deposición de filamento, o directamente sinterizado láser, o directamente pues, por resina fotosensible, o por polvos que... Es decir, existen montones de modelos de fabricación aditiva y montones de materiales que se emplean en cada uno de esos modelos. Os voy a hablar así, a grosso modo, de las partes que tienen estas impresoras 3D open source. La diferencia entre las máquinas 3D de fabricación aditiva, o impresoras 3D, como se le llaman, estas y las que había al principio de los 80, que es cuando se empezaron a buscar esas máquinas, para, por decir así, ahorrar más en lo que sería la fabricación sustractiva, bueno, pues estas máquinas, todo lo que tiene alrededor de ella es, por un lado, aquello que es documental es libre, es decir, es accesible, lo puedes coger, lo puedes entender, emprender, estudiar, arreglar, mejorar, adaptar, lo que queráis, incluso vender si queréis en un momento dado, ¿vale? Y al contrario que las otras impresoras o máquinas aditivas, que pues son totalmente cerradas, son privativas, y es que no podéis abrirlas porque ya perdéis garantías, o no podéis estudiarlas porque estáis incumpliendo patente, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esas impresoras vais a ver pues, muchas tuercas, tornillos, arandelas, ferretería, ¿de acuerdo? Lo que encontráis en una tienda de barrio. Y luego, al lado, a este lado, a ver si meto yo el puntero, sí. Esto son trozos de piezas, son piezas, ¿vale? Piezas que están fabricadas por máquinas como esta. Es decir, estas máquinas pues se autofabrican, se replican. Luego hablaremos de eso. La parte de estructura, bueno, pues tenéis otra parte que es la parte de la electrónica. Por un lado tenéis la mecánica, la estructura, las poleas que se utilizan, correas, etcétera. Luego tenéis otra parte que es la electrónica. Tenéis placas, en este caso es un Arduino, pero existen otro tipo de placas que podéis utilizar como corazón o como core de lo que sería la máquina. Luego otras placas que se encargan de, por un lado, controlar todos los motores que van a mover los ejes, en este caso cartesiano, es una máquina cartesiana, 3 ejes, X y Z. Cada uno de esos motores también mueve los motores de los útiles que empleáis, es decir, podéis tener un extrusor, ¿vale?, con un motor, otro extrusor con otro motor, luego hablaremos de qué es un extrusor. Y nada, pues esto es lo que veis, es una placa madre, una placa interface que se utiliza, por un lado, para controlar motores, estos de aquí, y por otro lado también sirve para poder adquirir información de pues, temperatura, por ejemplo, velocidades, finales de carrera, etc. Pasamos a la parte importante de la máquina, y es que es una máquina cartesiana normal y corriente, se mueven los 3 ejes, pero luego tiene una utilidad, y la utilidad es eso, en este caso es el útil. Esto es
pues, un juego de engranajes con un motor, y luego tienes aquí una parte que es un fusor, que no es más que un tubo de un material metálico, de determinados, existen muchos tipos, por el que se introduce lo que es la materia prima que se emplea para fabricar aquí, que es plástico, polímeros, se funde porque hay temperatura ahí dentro y cae simplemente por gravedad. En el momento que se hace un poco líquido, cae. Y lo que le espera abajo, que es el nozzle, que es la punta, es un orificio muy pequeño del diámetro que vosotros elijáis, la sección que vosotros elijáis, y pues bueno, pues en este caso, por ejemplo, en la mía, que está ahí fuera, y en otras tantas muchas, pues lo tenemos de 0,5 milímetros, pero lo puedes tener de 0,20 o más grandes, de 1, etc. ¿Vale? Bueno, pues veis los engranajes, esto es un tornillo, el tornillo tiene unas pequeños dientes que se le han realizado de forma manual, pues lijando un poco, utilizando una taladradora y luego utilizando un macho de forma transversal con un tornillo, pues te lo puedes fabricar. También se puede mandar mecanizar, ¿no? ¿Veis? Este es el filamento, entra ese tornillo que gira porque es solidario a este engranaje, que a su vez es solidario con otro engranaje que es el que está justo solidario al eje del motor que gira, ¿vale? Pues empiezan a mover en un sentido o en otro, de manera que introducen el filamento hacia dentro del útil o lo sacan, o lo extraen. ¿Vale? Luego, tenemos la máquina, muy bien, para hace falta manejarla. Bueno, pues tenemos software a muchos niveles. El primer software estaba a este nivel. A este nivel. ¿Vale? Necesitamos lo que denominamos el firmware de la máquina y es, por decir así, un programa, un sketch, en este caso siendo un Arduino es un sketch, que subimos y que realmente lo que define ese programa es, por un lado, las partes básicamente más relacionadas con la mecánica y con la electrónica que lleva. De manera que nosotros en ese software firmware que va en esa placa principal, lo que vamos a meterles, por ejemplo, cosas como pues a qué distancia corresponde para mí y para el software que luego voy a manejar un paso, por ejemplo, de ese motor, de cada motor. Bueno, no he dicho que son motores paso a paso, los que utilizamos aquí en estas son NEMA 17, de 1,8 grados por paso, en fin, todo eso está en la página web. ¿Vale? Más cosas, bueno, pues además de ese software en la placa principal, tenemos luego un software que nos sirve en principio para manejar la máquina de manera un poco, pues eso, manual, ¿no? Es a través de una botonera, una interface, que es este, podemos mover el eje Y en un sentido, en otro, en un sentido, en otro, hacer un homing, lo que se llama un homing, y es ir al origen de una X, una Y o una Z, y ese origen lo que hace es, lo que le espera realmente es un pulsador, ¿de acuerdo? Que es el que sirve de final de carrera. Ese pulsador va a cerrar un circuito que va a recibir la placa que os he dicho antes de interface, que a su vez le va a decir a la placa principal pues que ha llegado al origen. Por lo tanto, la placa principal va en consecuencia a responder diciendo pues corta corriente en tal motor, ¿vale? Para que no siga más adelante y se quede ahí parado. Bueno, pues esto lo podemos hacer en forma manual y luego este software también permite invocar a otro. Ahí va. Bueno, si lo vemos ahí. Otro que se llama laminador. Ahora lo vamos a explicar también. Vamos a explicar un poco el proceso que se seguiría para fabricar un objeto. Aquí realmente es lo que os digo, es un interfaz gráfico, hay muchos, ¿vale? Todo el software que os he dicho y toda la documentación sobre todo lo que os he contado, que es poco, es libre. Está bajo licencias libres. Está bajo una Creative Commons de este tipo, by, share o tipo by, es decir, o una share alike, una compartir a iguales, o una simplemente pues, mención de lo que es el trabajo. Y te permitirían cambiarlo, etcétera. Si hay una Creative Commons que aparece un no comercial, eso no es libre. No sé si hay que ahondar en eso o no. ¿Alguien no entiende el por qué no es libre si le digo que no sea comercial? Pues es una restricción. Estoy impidiendo que alguien pueda hacer negocio con ello. ¿Vale? Más libre que eso no puede ser. Entonces, todo es libre. Los fuentes de este software, como los fuentes del firmware que os he hablado, como los fuentes del laminador, que es otro software que vamos a ver luego, todo eso es libre, es documentación libre. Es decir, la podéis coger, tenéis el derecho a exigir, si es fuentes, los fuentes, podéis modificarlo, podéis adaptarlo,
podéis compilarlo y darle otra forma, podéis, por supuesto, redifundirlo, y redifundirlo o redistribuirlo supone que también podéis venderlo como un método más de difusión. Vale, bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito del proceso. Vamos a ver, quiero hacerme un objeto. ¿Cuál? Pues yo qué sé, el chasis de un robot. ¿Vale? Pues primero, quiero hacerme el chasis de un robot. Vale, pues tengo una idea. Voy a hacerme un robot por UGA, por ejemplo. O no, voy a hacer, ya que soy, yo soy más menos de robótica y tal, pero vamos a hacernos una estatua. Tengo que diseñar esa estatua. ¿Forma de diseñar? Bueno, pues puedo utilizar software. Yo tengo un perfil de desarrollador, un perfil más informático que otra cosa, entonces, y no soy muy bueno artista, entonces no soy bueno usando herramientas como puede utilizar un arquitecto, herramientas de diseño CAD, ¿vale? Pero sí existen este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas me permiten, de forma, mediante funciones, ¿de acuerdo? Que además puedo hacer paramétricas, eso es interesante. Puedo programar los objetos, es decir, yo puedo crearme a partir de unas primitivas y restando, sumando, intersectando, acercando, moviendo, transformando, girando, etcétera. Puedo hacer eso. Luego me puedo hacer mis propias librerías con mis propios módulos y puedo crear objetos y puedo dejar esas librerías en función de una serie de parámetros. De manera que yo pasándole luego desde cualquier sitio una serie de parámetros consigo mi objeto dimensionado o adaptado a esos parámetros que le paso. De manera que puedo hacer un desarrollo paramétrico de objetos. ¿Vale? Pero hay otras muchas formas de diseñar. Por ejemplo, no tengo ni idea de diseñar. Pues me busco un amigo. Ah, vale. O no tengo ni idea de diseñar. Bueno, pues cojo una Kinect y puedo escanear la realidad. O algunos de estos escáneres que están promocionando. Un escáner 3D, que no es más que una matriz de infrarrojos que se lanzan y rebotan. ¿Vale? Entonces, mejor dicho, cuando colisionan sobre una superficie, dependiendo de la distancia a la que está, pues te genera un diámetro mayor o menor. Y luego el software lo único que va generando es una nube de puntos. Tú lo vas moviendo en un sentido. Y luego un software que hay por detrás dice, uy, te lo rellena todo, le da volumen, coño, ya tengo la estatua escaneada con la estatua que podría ser perfectamente yo. Me subo aquí una giratoria del IKEA, plas, con la Kinect fija o al revés, giro la Kinect alrededor mía sin que yo me mueva y ya tengo escaneado la realidad. Y no he diseñado más que... ¿no? Tema de diseño. Existen muchos programas CAD, pero yo, evidentemente, prefiero aquellos que son libres, como este, y además que sepa manejar, como este. Dentro de los libres, pues tenéis Blender, tenéis OpenSCAD, tenéis FreeCAD, tenéis MeshLab, tenéis GCAD, tenéis un montón CAD, ¿vale? Todos libres. Pero también tenéis unos gratuitos que funcionan, parece muy bien, pues por ahí hay gente que le gusta el SketchUp. Es gratuito, no es libre, es gratuito, ¿vale? Y luego tenéis otros que son directamente privativos y ni siquiera gratuitos. Hay veces que si eres estudiante, pues te dan una licencia de estudiante y lo puedes utilizar durante un tiempo. Como puede ser pues, el AutoCAD, o el CATIA, o el SolidWorks, o ¿vale? El Solid Edge, o una serie, más tipos de software. Maya, si estáis diseñando. A ese nivel, pues Blender, por ejemplo, es un buen candidato porque podéis hacer no solamente eso, sino animaciones, etcétera, si os metéis en el mundo este. ¿Vale? Bueno, pues ya me he diseñado mi objeto, pero claro, en el ordenador. Lo quiero pasar a la realidad. Directamente, cada software, generalmente, y sobre todo los privativos, suelen utilizar un estándar que es el suyo. O sea, que no es estándar directamente, es que ellos imponen su formato, el formato de su diseño. Que sí, que al final se estandarizan por fuerza, y es porque pues, con la arquitectura se utiliza esto y tal, pero la fábrica, por ejemplo, que es la que te va a hacer al final ese objeto, el que te va a fabricar el objeto, resulta que quiere fabricar objetos. Entonces, si pone cortapisas, no, es que este formato no uso, o este tampoco, pues evidentemente se está quitando, por decir así, clientes. Entonces lo que interesa es buscar, cuando hay interés, sí se buscan estándares. Existe un estándar que es el STL, de manera que cualquier software CAD que utilicéis os va a permitir exportar siempre ese diseño en el formato que queráis a STL, ¿de acuerdo? Y ese formato sí es utilizable por las máquinas de control numérico que se utilizan en fábricas, etc. Bueno, vale, pues ya tengo mi diseño en esa herramienta que estoy utilizando, sea privativa o privativa gratuita o libre, lo exporto a STL. Cuando tengo el STL, que es realmente el mallado o por decir así lo que sería
la estructura poligonal de lo que se llaman aristas y vértices de ese objeto, la superficie de ese objeto, necesito todavía más pasos para podérselo enviar a la impresora. ¿Cuál? Pasarlo por un proceso de laminado. ¿Vale? Existe un programa, un software, que es el laminador, que lo que se encarga es de coger esa estructura STL y empezar a hacer lonchas, empezar a seccionarla en capas, ¿vale? De abajo hacia arriba. Yo es que se lo explico a algunos pequeñitos y tal. ¿Alguien no lo entiende, lo que estoy diciendo? ¿Alguien no entiende? No, sí, ¿lo entendéis todos? Joder, pues nada, pues entonces lo explico. Yo es que me encanta contar lo del salchichón, pero... bueno, realmente lo que haces es seccionar toda esa estructura, ese STL, en capas, en finas capas. El grosor lo decidís vosotros. Entonces, una vez que ya tenéis, y se decide configurando el laminador, los parámetros del laminador. Una vez que tenéis todas esas capas, lo que hace ese laminador también es compilarlas. ¿Y qué es compilarlas? Es convertirlas a órdenes de motor, de movimientos de motor. Realmente lo que se hace es una conversión a o el resultado es G-codes, ¿vale? Lo que haces es una capa, la primera, coges y por trayectorias, es decir, por dónde se tiene que mover el útil para describirla, que son estas líneas que veis aquí, ¿vale? El útil tiene que ir por aquí hasta que llegue aquí, luego hace así, luego hace así, luego hace así, luego así, así, ¿vale? Pues todo eso son G-codes. ¿Qué es un G-code? Realmente es una orden, ¿vale? Que dice, quiero que te muevas tantos pasos hacia un lado o hacia otro, a un motor determinado. Si se lo digo al de la izquierda, pues se mueve tantos pasos a la izquierda o a la derecha. Si me mueves hacia adelante o hacia atrás, o hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Entonces tengo el diseño, lo exporto a STL, lo paso por el laminador me genera primero capas y luego cada una de esas capas las convierte a G-codes y ya tengo mi archivito G-code, que es el que sí puedo enviar a la electrónica que hemos visto principal que tiene la máquina, ¿vale? ¿Cómo? Pues por un interface serie, pues un USB normal o por Bluetooth o por lo que queráis, dependiendo de lo que pueda recibir la placa que tengáis, la placa principal. Bueno, pues el proceso ya es imprimir. ¿Qué hace? Pues el útil sigue las órdenes de G-code y comienza y si el G-code le está diciendo que se tenga que mover el motor del extrusor, empieza a echar filamento. Si a la vez que está echando filamento se tiene que mover hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, de tal manera que al final describes la primera capa. Capa muy importante, porque se tiene que quedar fija a una superficie. Todo esto os lo van a responder, si lo preguntáis 1000 veces, bien en la página web, si lo leéis, y si no, aquí, luego cuando estéis fuera, ¿vale? Bueno, pues capa a capa, una a una superpuesta sobre otra, tenemos al final el objeto. Es decir, loncha de salchichón a loncha de salchichón, si hemos cortado un salchichón entre las lonchas, lo tenemos completo, ¿vale? Pues ese sería el proceso. Como ya estáis aburridos, vamos a empezar aquí a levantar un poco el ánimo. Y el 27 de marzo del año pasado estuvimos aquí. Bueno, 4 personas. 4 personas dijimos, ¿nos pasamos aquí? Sí, ¿nos llevamos la impresora? Sí. Había un concurso de proyectos libres de robot. Y pues nosotros no es que nos presentáramos, pedimos hueco. ¿Hay hueco para...? Sí, pasaros y tal. Bueno, pues nada. Aquí lo que veis este es el jurado y se fueron pasando por cada una de las máquinas preguntándome qué es el proyecto. O sea, que le explicáramos el proyecto. Pero si no no presentamos ningún proyecto, simplemente venimos a enseñar esto, ¿no? Pero bueno, como querían que se lo presentamos, vamos a presentarlo. Y digo, pues este proyecto resulta que proviene de otro proyecto que surgió en el 2005, que se llama RepRap. RepRap lo inició este hombre, Adrian Boyd. Bueno, pues este hombre de la Universidad de Bath, en inglés, tal, pues es matemático, le gusta mucho la biología, le gusta mucho darle al coco, y dijo en el 2005, yo quiero crear máquinas que se repliquen a sí mismas. Y toma, este tío está zumbado, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que...? Pues sí, mira, 2 años y pico después, el tipo lo consiguió. Tenía una máquina que había generado las piezas de esta otra máquina, ¿vale? Bueno, y las piezas de esta máquina... Se fueron haciendo prototipos, otras máquinas que construían esos prototipos hasta que primero se consiguió unas primeras piezas de plástico y luego esta máquina, utilizando plástico, fundía ese plástico y generaba piezas de plástico para poder generar esta máquina. Veis que hay muchos hierros, es decir, todavía no se ha conseguido, porque el material no lo permite, es conseguir una máquina que se replique a sí misma completamente. ¿Se podrá conseguir? Pues seguramente, en cuanto empecemos a meternos en metales. Seguramente cuando empecemos a meternos a metales, es decir, cuando ya lo que se extruya no sea plástico, sino metales,
Seguramente jugando con condiciones, temperaturas y tal, podremos conseguir que una cosa de metal pueda generar metal y, por decir así, replicarse a sí misma. Bueno, pues esta locura continúa. Continúa y nosotros siguiéndola dijimos, bueno, pues nos encanta, nos encanta esa idea y ya luego veremos de dónde surge, pero pues vamos a ponernos. ¿Y qué hacemos nosotros? La gente de Clone Wars, que no de RepRap, aunque pertenecemos a RepRap directamente, pues jugamos a imprimirnos impresoras, jugamos a imprimirnos máquinas aditivas directamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues aprendemos un montón, ¿vale? Luego compartimos información entre nosotros, nos ayudamos, porque cuando alguien está parado, y lo bueno es que poco a poco toda esa información que estamos compartiendo queda documentada y los que vienen detrás tienen ya los peldaños de la escalera hechos para llegar más rápido al mismo sitio y poder bifurcar hacia donde le interese ese conocimiento. Bueno, pues, es decir, en definitiva, nos pasamos de puta madre, nos lo pasamos de puta madre y somos felices pasándonos de puta madre. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues el proyecto de Clone Wars, directamente, un añito después de ellos haber creado esa impresora, resulta que se vinieron aquí a Media Lab Prado, a Madrid, este hombre, Boyer, y dio un taller de montaje de una impresora Darwin, que es el primer modelo de impresora que se creó en el proyecto RepRap, la impresora Darwin, el modelo Darwin. Existen ya muchos modelos, ha evolucionado mucho esto. Pero fijaos que es el 2009. Este hombre se llama Zach, ¿vale? Zach Smith y Zach, o Hawken, que es el nick. Este tipo, junto con otra persona que se llama Brett Pittis, crearon MakerBot, un mes y medio después de este taller. Juan González, que estuvo ayer dando la charla, que es es doctor en robótica, es un crack en esto, un apasionado de la robótica realmente, cuando vio esto dijo, no, yo quiero una máquina de estas, ya. ¿Cuándo? Ya. Y se lo comentó a él, porque estaba aquí, y digo, pues tranquilo, no te preocupes, que en un mes y medio yo me voy para allá, para Nueva York, a crear una empresa y te vendo una impresora. No, sí, tal. Justo, o sea, el modelo de MakerBot lo que hicieron es, vamos a hacer una impresora IKEA, y es, le vamos a facilitar a la gente el que te llegue el kit, en vez de varillas vamos a utilizar maderas, cortadas a láser, porque allí, creo que en Estados Unidos, debajo de cada lavavajillas hay una cortadora láser, no sé, porque cortan, en serio, aquí te cuesta un huevo encontrarla y cuando lo encuentras te cuesta un huevo poder usarla, es decir, que te cobran un montón, pero allí no, allí, venga, todo eso, pues esto, un pendiente, me lo corto al láser, ya está. Bueno, pues esta cosa siguió. Entonces, él, Obi-Juan, que es su nick, Obi-Juan, en Clone Wars, bueno, en todas siempre ha gustado ser Obi-Juan, Andrés y tal, consiguieron la MakerBot número 8 del mundo, que se creó. Posiblemente las otras 7 se lo hubieran repartido entre los propios que están allí, pero bueno. La número 8 en el mundo, en 2009, o sea, en el mismo 2009. Esta es la impresora, la habéis visto, bueno, ya ha evolucionado bastante. Vale, bueno, pues resulta que en el 2011 Juan González comienza a trabajar en la Universidad Carlos III. ¿Vale? También tiene sus alumnos de robótica y todo eso. Entonces, el problema que él siempre ha visto en la robótica es, sí, los robots evolucionan que te cagas en la electrónica, cada vez electrónica más sofisticada, muy bien. Y en software, cada vez más inteligencia artificial, bueno, le das más inteligencia al robot, pero y en la parte mecánica se evoluciona menos. ¿Por qué? Primero porque para un alumno, si quiere evolucionar eso, le es muy complicado pues conseguir el metal. De hecho, le era a él complicado, le fue muy complicado hacerse sus robots modulares para su tesis. Bueno, y pues un alumno menos, o sea, un alumno normal que tiene que terminar, bueno, trabajo de fin de carrera. Pues cuando quiere recibir la pieza en metal, porque tiene que haber diseñado o haber buscado una empresa que le trabaje esa y luego cuando llega tiene que validarla, que igual le llega en tiempo y cuando le llega no le sirve. Vaya, y otra vez a empezar. Bueno, pues esto, cuando vio esto, dijo, no, pues... Y se lo empezó a explicar, oye, pues yo ya llevo un tiempo utilizando máquinas y tal, sería bueno que consiguiéramos una máquina. Se puso en contacto con la gente de la Asociación de Robótica, porque lo preguntó en los departamentos y al parecer no había dinero, tampoco mucha intención, Bueno, el caso es que al final, a través de la Asociación de Robótica, consiguió que, con una ayuda, se consiguieran 1.200 euros, que es lo que costaba por entonces una impresora. Y
mandaron que trajeran de allí, de la empresa MakerBot, que ya no era una CAD-Key, sino ya pasado de modelo, era 5matic, y pidieron una impresora que la denominaron Madre. ¿Para qué? Para que un alumno aprendiera a utilizarla, se hiciera operador de ella y pudiera enseñar además a otros a hacer operador y pudiera coger un tiempo de esa máquina para imprimirse sus piezas. Bueno, el departamento, aunque no había pagado eso, dijeron, pero se lo vais a dejar a los alumnos ¿para qué? ¿Para que se la carguen? Digo, precisamente, interesa que se la carguen porque como la han montado ellos, seguramente que sepan arreglarlas ellos. Y efectivamente eso es así. Bueno, pues nada, Madre se puso a parir piezas. ¿Piezas de qué? Pues de los robots. Oye, que yo me estoy haciendo mi trabajito, tal, me lo quiero imprimir. Bien, pues el problema es que, claro, eso voz a voz, boca a boca, oye, es que aquí se está imprimiendo. Yo también quiero ser operador, muchos operadores y una sola máquina imprimiendo piezas para muchos operadores. Al final, ¿qué ocurre? Pues que Madre no daba abasto. Venga a parir piezas, y no daba abasto. Hasta que, claro, dijeron, oye, pero ¿y estamos imprimiendo robots? Esta máquina al fin y al cabo es un robot. ¿Por qué no imprimimos piezas de esta máquina? Y empezaron a rebuscar de nuevo en RepRap. Fueron al proyecto RepRap y en ese tiempo ya había evolucionado mucho, se habían generado nuevos modelos. Y había uno muy interesante, que es el Mendel, y concretamente el Prusa Mendel. La diferencia entre el Mendel y el Prusa Mendel es que el modelo Mendel, que es como el modelo que os he presentado antes, ¿vale? Este que tiene forma así de triangular, ese modelo estaba creado, pero no estaba del todo bien documentado. Entonces vino un chico checo de 20 y tantos años, 21 a lo mejor, 21 años, y lo que hizo es documentarlo. Lo documentó, pero de tal manera y tal gráfica que te servía para montar ese modelo. Se convirtió enseguida en el modelo a seguir, es el modelo Forti de las impresoras, ¿no? Es el modelo de, este es el bueno, y pues ha ido evolucionando también, como otras tantas ramas. El caso es que dijeron, coño, pues si tenemos toda la documentación, todo es libre, tenemos el diseño de cada una de las piezas, los STLs de las piezas, pues ya lo mandamos a la impresora, imprimimos. ¿Y qué hacemos cuando tengamos todas las piezas de una impresora y otra impresora? Ya tenemos 2 impresoras, ya hay más descarga, pero podemos hacernos 3. Pues, oye, y si yo podía, y los alumnos querían ya tenerla en su casa, para ni siquiera tener que seguir a la universidad para guardar cola, ¿vale? Y, coño, pues eso está bien, ¿vale? Pues, y oye, si yo me las imprimo, bueno, pues el tiempo que tú estés utilizando la máquina, cuando termines, lo que vas a hacer es volver a reemplear con tu máquina y generar piezas para crear a nosotros otra máquina aquí, ¿vale? Ostras, pues aquí empieza un poco la evolución. Claro, y esto se va corriendo a la voz. Y bueno, todo este entorno le llamaron el Valle del Plástico, el Plastic Valley, y bueno, en octubre, como daba abasto, ya pidieron padre, pero ya empezaban la gente a imprimirse sus propias piezas. El caso es que en diciembre de 2011, concretamente el 27, nació R2D2, y es la primera impresora clon de Clone Wars. Concretamente es la primera impresora de Obi-Wan y la primera de Clone Wars. ¿Vale? Bueno, pues aquí os cuento. Los alumnos tienen mucha carga y por entonces, por lo que decíamos, tienen mucha carga lectiva, entonces tú empiezas un proyecto, es difícil conseguir, bueno, las piezas, primero por sitio, por tiempo, a ver si me dejo este hueco, luego vienen exámenes, tengo que entregar este trabajo, pues había que un poco darles un poco una especie de instrucción, ¿no? para seguir. Y luego, si pasaba un tiempo entre la última vez que habías hecho, o te lo habías ido apuntando bien o no. Entonces, lo que se hizo en Clone Wars es, tú te haces una ficha del progreso de tu máquina y tú vas ascendiendo de escalones, ¿vale? Conforme tú vayas terminando determinadas partes o estados, llegado a determinados puntos, hitos fijados en la construcción de tu máquina. De manera que tú entras ahí al proyecto, oye, yo solicito entrar al proyecto, muy bien. En cuanto compras algo o te has impreso una pieza, o un motor, o te has encontrado una varilla y esta la voy a utilizar para mi impresora, ya eres cadete. De cadete, cuando consigues ya empiezas a ser, pues eres aspirante a Padawan. Después de Padawan ya es Padawan. Cuando llegas a Padawan ya eres aspirante a Jedi. Y a Jedi cuando llegas ya a Jedi, bueno, esto está aquí lo de la marca imperial porque antes de ser Jedi, cuando eres aspirante a Jedi, con tu máquina y tu estructura de tu robot, sin todavía tener extrusión, ya puedes mover los motores y tocamos la marcha imperial con esos motores. Hay un script que lo que hace es generar los G-codes a partir de un archivo MIDI
¿vale? Igual que utilizando el laminador, y eso se lo pasas a la impresora, entonces lo que hace es generar frecuencias en los motores, de manera que, pues, y luego llegas a Jedi, pero ahí no se queda la cosa, es que ya tienes impresora, y como tienes impresora, puedes imprimir piezas, y es probable que tú seas de ese alumno que había recibido las piezas, por lo tanto tienes que devolverlas, ¿vale? Y aquí empieza a generarse una varaunda conforme va llegando la gente, y eso, estamos hablando solamente de la Universidad Carlos III. Más tarde se apuntan otras universidades y ellos no cierran la puerta, dicen, esto es abierto, pasad, coger lo mismo, imprimiros las piezas, utilizar esta máquina madre o padre, pero luego no las devolvéis. Vale, claro, y luego pues resulta que el señor Obi-Wan se le ocurrió dar una charla en septiembre del 2011 en la OSCOM y se ocurrió contar lo del Plastic Valley. Y claro, pues tuvimos que preguntar, oye, si los que no estamos en la universidad, ¿podemos también jugar a esto? Sí, pues ya está. Es precisamente el valor que tiene Clone Wars, y es, no se pone puertas a nadie. Eso está abierto. Bueno, pues nada, pasan meses desde diciembre, últimos de diciembre, 27, hasta marzo, hasta mediados de marzo, pues 10 clones. Flipaban. Juan, Fernando, muchos de los que están aquí, ahí fuera, flipaban. Y digo, 10 clones, tío, si es que hace 3 meses, ¿no? 10 clones, impresionante. ¿Recordáis esa foto? 10 clones, 27 de marzo, y estábamos 4 de ellos aquí. Bueno, hubo interés y se dijo que deberíamos repetir esto y hacer una jornada de impresión. Pues mira, estamos aquí 1 año y 1 semana después. Esto fue a finales de año. Hay ahí más de 100 clones. De hecho, a finales de año ya había 119 clones. 119 clones a final del año. Y en octubre realmente éramos 47 clones. Según se va documentando y se va enterando la gente, era más fácil conseguir las piezas porque hay gente que se animaba. Los propios alumnos ya empezaban a vender o a hacer trueques o a regalar o a donar o a directamente intercambiar con interés, no, prestar con intereses, piezas, o incluso se aventuraron a hacer empresas, comprar motores, facilitar el tema. Entonces, entre que cada vez había más documentación, en castellano además, y había más piezas o más facilidad en conseguir las piezas, la cosa iba evolucionando a toda leche. Esto es un gráfico cogido, estas cosas rojas, es que todavía no hay hay un deber. Cuando tú estás creando tu hoja de ruta de la impresora, de cuando ya has terminado, hacer una foto, ponerla ahí guapita, quitarle el fondo para que pueda subir aquí a este plano. ¿Qué raro hay aquí? Esto es un mapa, es un árbol genealógico realmente. O sea, aquí tenemos abuelas, aquí tenemos las progenitoras, que son máquinas que no son realmente RepRap, pero que sí pueden imprimir piezas para RepRap, que son las 5MAT y tal, y otras. Luego tenemos aquí las impresoras RepRap. Esta es abuela, esta es R2D2, que creó esta, entre ellas una que es mía, que es hija de él. Mi impresora a su vez también tiene hijos que van naciendo. Ayer hicimos una entrega de uno de mis hijos a otro que será otro hijo, o sea, será mi nieto, a su vez el bisnieto de esta impresora. Pero curiosamente esta impresora ya está muerta, murió. Pero se reencarnó más tarde, utilizando la misma electrónica, la misma estructura. Sí, sí, pero las piezas creadas encima por su hija. Oh, coño, esto es una aberración, ¿no? Pues espérate que te empiece a contar que hay hasta ya granjas de impresoras y a lo mejor hay 10 impresoras que han participado en generar las piezas. ¿Eso cómo lo explicas? Que alguien tenga 10 madres, no padres. Pues padres, pues tiene 10, pero está seguro. Bueno, sí, pero madres. Bueno, el caso es que más o menos está en la evolución. ¿Vale? Esta es la evolución de la lista de correos, no de clones, porque ahora mismo estábamos esta mañana a 962 inscritos en la lista de correo. Pero es la lista de correo inicial en la que se fundó, por decir así, en la Asociación de Robótica, ¿vale? Es una lista de Google, que puede ser también tratada como foro, depende de cómo lo veas, pero es una lista bueno, pues esta es la evolución desde el 6 del 5 del 2011 que se creó la lista. Veis aquí, bueno, hay un pequeño pico, los iniciales, y luego hasta
el 2011, que curiosamente esto coincide con la OSCOM, a Juan González se le ocurre hablar de Plastic Valley y la gente le dice, oye, pero yo también. Entonces ya todos los universitarios, no solo de la Universidad Carlos III, sino otras universidades, incluso también gente no es de la universidad, se apuntan. PIC, otro pico. Bla, bla. Entonces, poco a poco vamos viendo que determinados eventos van evolucionando y van haciendo que se mueva esto. Por ejemplo, este piquito fue aquí, ¿vale? Este piquito ocurrió aquí. Y poco a poco, plas, 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 ocurre que en julio del año pasado nos fuimos a Zaragoza y ahí fue un boom. Porque, bueno, había unos chicos muy tímidos, nosotros nos podríamos hacer, que sí, hombre, que sí, que si lo puedo hacer yo, que soy un manazas, solamente leyendo lo he podido conseguir, ¿cómo no lo vais a hacer vosotros? Bueno, pues ahora es una comunidad local en Zaragoza más grande de las que hay. Ahora mismo está Madrid, Zaragoza y A Coruña, pero... Bueno, pues esto. Es ya cosas, ya voy a hablar de ya libre albedrío, ¿no? Esto es pues un mensajito. Cuando íbamos hacia La Coruña, también se forjó y ya había una comunidad interesante allí. Bueno, pues en el viaje, pues empezamos los que no conducen, pues vamos a leer el correo, ¿no? Y había mandado Iceflow, que es un personaje, Carlos Currás, y pues este tipo envía esto que leéis. Leyendo el foro de RedRap, más exactamente los pods de desarrollo de la Gen 7, que es una electrónica igual que la de Arduino, pero que sirve, y además está pensada para que alguien se la pueda hacer casi tallando. Pues un pedazo placón así, ¿sabes? Pero estamos hablando de que esto lo replicamos aquí y nosotros podemos tener medios, o lo pedimos y lo compramos, pero hay otros sitios donde no, ¿vale? Luego os hablo también de los 3 principios de RedRap, o 3 objetivos de RedRap. Bueno, pues dice, no, pues mira, mirando la wiki, ¿vale? Pues aparentemente hay un grupo de habla española, pues que resulta que casi hace el 70% de los cambios de la wiki. Y esto estamos hablando de noviembre, que es cuando ya estaba aquí el burbujeo y levantándose, ¿no? Oye, pero, y es que además, es que encima, es que casi plantan, o sea, crean una máquina nueva a diario. O sea, iros y fijaros, y es que ya le hemos retocado, pero es que antes había una lista, y luego si en acaso la vemos, de lo que es la página, vosotros la veréis, y es que es descomunal. Encima estaba en la página principal, entonces tú empezabas a subir, 100 clones, tal, entonces esto es alucinante, ¿no? Y nada, pues nosotros riendo, y bueno, ya, pues posteamos más que los guiris, que todos los guiris juntos, es decir, todos los que no son de aquí. Hombre, hay 400.000 españoles también. Entonces, cosas que ha generado, ¿no? Clone Wars, pues sobre todo gente emprendedora, y es gente que ha ido descubriendo nichos, como el de los prosumers, que es, tú quieres algo, pero no lo puedes conseguir, y como eres tú el único que lo quieres, cuando buscas, no te hacen caso, o si te hacen caso es a base de mandanga. Entonces, pues te comes los mocos y no puedes hacer nada. Pero claro, con esto ya sí tienes una fábrica y por determinadas cosas puedes hacer. Puedes llegar a prototipar, pero si tú calibras bien tu máquina, puedes hacer pequeñas tiradas de cosas que no son prototipo. No tienen por qué ser prototipo. Entonces, bueno, pues hay gente que empezó, entre los estudiantes, empezaron algunos, yo ya me he pagado mi impresora, pues ahora vendiendo juegos de piezas, pues voy a conseguirme poquito a poco más plástico para hacer mis chasis o mis fricadas y a la vez consigo algo de dinero para sostener, ¿no? el tema de impresora. Hay gente que ha montado tiendas, hay gente que ha aprendido más allá, se crean nuevos diseños, se han mejorado partes de la impresora, se mejora, pues directamente alguien tiene una idea, la pone, mira, yo he hecho esto, y ya siempre, cuando hablas a 2, es posible que a otro se le pueda ocurrir algo, pero cuando ya hablas a 1000, ya te dicen, no, cuidado, y si lo hablas en el proyecto RedRap, que es a todo el mundo, ya enseguida cuando dices algo, digo, bueno, pues es que no has leído lo que ocurrió ayer, ¿vale? Esto es importante también, el tema de compartir. Es importante compartir aquí, aunque quieras ser el más cabrón, tienes que compartir, porque si tú te guardas algo, probablemente cuando lo quieras compartir o sacar a la luz, ese algo está más que olvidado, está pasado, pero ahora vienes con eso, si estamos más allá. Bueno, pues hay gente incluso que también ha diseñado los Joten. Esto es una de las partes más complicadas de conseguir al principio. Entonces, aquí tenemos el Farinozle, que es el nozle, la parte de nozle bueno, el fusor, si queréis, le llamamos fusor, zaragozano, aragonés. Este es el
bueno, el Budas, porque estos dos son modelos Buda, ¿vale? Budas Noble, es un modelo que se creó y estaba en Estados Unidos y tú lo pedías y te salía 90 pavos, pero cuando llegaba aquí, entre el transporte, la aduana que te la cazaban y tal y cual, pues te salía casi a 200 y pedías un pequeño Noodle más. Estos son intercambiables, ¿vale? Son fusores a los que se le puede cambiar la punta, este no. Pues estos son evoluciones del Budas, aquí, hechas aquí, por gente de aquí, estudiantes de aquí. Entonces, bueno, pues te lo vendes, te lo compras. Sí, a lo mejor te puede costar igual, pero es que lo tienes rápidamente. No tenías que esperar y que te lo operaran en las aduanas, etc. Y luego tienes este otro, que es una evolución malagueña de otro que es el JG, que es otro tipo de fusor. Bueno, pues que se va haciendo cosas. Bueno, este es simplemente aquí lo que mostraría las estadísticas de hoy, pero no conecta. Bueno, simplemente muestra básicamente lo que has visto, es 900 y pico usuarios, te habla más o menos de las zonas en las que están distribuidos, muchos en Madrid, muchos en Zaragoza, muchos en tal, luego están en las estadísticas. Podéis ver que, bueno, quién postea más, Iceflow es un crack, sí, es un crack, o sea, de hecho alguien creó, Javier Briz creó un personaje que realmente es un script, un bot de correo, que lo que hace es, para intentar, ya cada vez hay más gente, intentar dinamizar un poco y saber o orientar a la gente para leer determinados correos, pues se le coloca pues, una etiqueta con una temática. Entonces, al que se le olvida la etiqueta, tú detectas, no tienen los corchetes, pues le cazas ahí, oye tío, léete esto, te mantienes un bot. Bueno, pues iFlow ha sido capaz de ganarle en varias ocasiones, es decir, ha contestado antes de que el bot se entere. No, le dijimos a Javier que tenía que perfeccionarlo un poco más. Bueno, pues esto es lo que os decía. Frases semánticamente no tienen sentido, pero bueno, el futuro está obsoleto. Es que sí, es verdad. Es que al principio dijimos, ¿cuándo conseguimos esto? No, ahora es que lo estás pensando y casi lo estás leyendo. Pero es que según lo estás leyendo, si te vas a decírselo a otro, digo, ya, pero es que me he enterado que por este lado eso mismo está ya y cambiado. Es decir, es vertiginoso, es vertiginoso. No solamente eso, sino también el movimiento que hay en la lista. ¿Vale? En la lista no hay moderación, entre comillas, hay una serie de administradores, concretamente 8 elegidos, que ahí entran cuando pueden, cuando no pueden, o sea, es una estructura también bastante horizontal la que hay en el grupo de Clone Wars. Somos todos participantes, no hay nadie que diga, oye, yo represento a Clone Wars. Tenemos una frase que dice que Clone Wars está en manos de cada uno de nosotros. Es decir, que lo que hagas tú, lo que haga yo ahora mismo sobre Clone Wars, o lo que diga yo es importante para mí, lo digo desde mi punto de vista, pero al fin y al cabo es Clone Wars. ¿Vale? Pues empieza la dinámica de miles y miles de mensajes, hasta 4000 y pico por mes, y bueno, es casi... Yo al principio seguía y me ponía las pilas, para no, tengo que leérmelo todo, pero no, era imposible. Bueno, pues... Mucho ojito con el SAP. El SAP es el síndrome de ansia viva, que es básicamente lo que te entraba a ti, ahora también, aunque las cosas son más rápidas de conseguir, también te entran. Y es lo que teníamos nosotros cuando habíamos hecho 3 pedidos a 3 sitios distintos para ver cuándo llegaba antes, ¿no? A ver quién llega antes. Es que lo necesito para seguir, para convertirme ya en aspirante a Jedi. O, ¿sabes? Bueno, de Jedi ya no lo he dicho, y es Jedi cuando ya tienes la impresora, ya puedes hacer piezas para otros, luego te puedes convertir ya en un Jedi Master. También puedes irte a la Orden de los Jedi, puedes ser el jefe de la Orden de los Jedi, bueno, que supremento de la Orden de los Jedi, y siempre que haya un nivel más por debajo, habrá uno por encima, y entonces necesitaremos hasta gente que nos imagine esos nuevos niveles. Vale, pues el tipo del síndrome de ansiedad viva es duro, ¿eh? Yo lo digo porque empezáis y tal, y bueno, y más duro, al principio parece que no, pero es más duro cuando ya tienes la impresora. Cuando tienes la impresora ya te cagas, porque le pasa algo a la impresora, esto y tal, o por ejemplo, lo típico que te puede pasar a la impresora es que solo la tienes y te quedas sin plástico. Tú dices, pues yo imprimo esto, me imprimo esto, también me imprimo esto, y esto también, y si no, esto, pues también. Al final te imprimes todo lo que ves. Y lo que no ves, pues te lo imaginas y te lo imprimes. ¿Vale? Pues, ¿cómo comienzo? Pues básicamente siguiendo cualquier receta médica. Para curarse de SAP te vas y te lees detenidamente las instrucciones que hay en esa página. Consultas ese sitio web,
que es esta URL, y te vas a los vídeos de montaje de Obi-Wan. Entonces ya con eso consigues la máquina con poco SAP. Es importante también que pidáis todos las piezas antes, aquellos que estéis pensando en haceros una, que no os lo recomiendo, como nunca lo he recomendado, pero bueno, que los pidáis todos. Eso sí, haced eso, de dirigiros a la lista y tal, cuando no encuentras lo que buscas, si habéis seguido estas 3 cosas. Entonces preguntamos. Bueno, pues esta es la wiki, nos lo pasamos de puta madre. Preguntas. A ver, ¿hay alguna pregunta? Tenemos 5 minutos, hemos empezado tarde, pero voy a terminar puntual, pues seguramente David está impaciente por entrar. Hola, gracias por la charla. Una pregunta técnica. Se usa la cama caliente para que el plástico cuando caiga pues quede un poco, se pueda agarrar y no se levante después, ¿no? Es así. Sí, sí. Pero es que tengo entendido que los de MakerBot, por ejemplo, la cama ya no usan cama caliente. Sí, depende también del material. Bueno, veamos. Para el PLA me refería especialmente. Si es PLA no hace falta. De hecho, mira, vamos a empezar por el ABS. El ABS necesita cama caliente, sí o sí. El ABS al principio pensábamos que necesitaba Kapton o algo que se quedara con el calor, que fuera sensible al calor. Estoy en una charla. Hola, sí, estoy en la charla, estoy terminando una charla. ¿Vale? Hasta ahora. Luego te va. Busca una que es la única que está abierta. Alguien que quiere entrar al edificio. Bueno, pues el ABS necesita calentarse. ¿Por qué? Primero porque se funde a bastante alta temperatura. Entonces, según sale del nole, se enfría. Y ese enfriamiento, voy a dejar esto para si alguno quiere jugar con el móvil a ver si pilla y cázala. Según se enfría, se retuerce. Entonces, lo que interesa, y es por eso necesitar la cama caliente, es tener una temperatura intermedia entre el enfriamiento total y la temperatura de fundido, para que no se retuerza, es decir, se quede en un estado un poco meloso, pegajoso, de moco, a la superficie que la tenga. Nosotros al principio utilizábamos primero superficies rígidas, porque utilizábamos PCBs, unos utilizábamos PCB, otros se lo construían en un metal tal, pero el PCB el problema es que comba. Como combaba, o sea, hacia arriba o se quedaba convexo o cóncavo, al final las figuras te salían mal, no te salían lisas. Entonces poníamos un espejo, con el espejo gasta mucha energía y tal, pero por lo menos te sale lisa. Pero claro, el espejo resbala mucho. Entonces empezamos a buscar cosas, materiales, y utilizaba el Kapton. El Kapton, que es caro por un lado, pero bueno, es una cinta adhesiva que soporta bien el calor y que además se queda en ese estado así de meloso que con lo pegajoso que se queda el filamento se queda perfectamente adherido. La primera capa en lo que es la extrusión, en lo que es la fabricación aditiva es fundamental. Es el objeto, el todo. Bueno, pasamos al PLA. El PLA tiene menos temperatura y además, como ya tiene menos temperatura, el enfriamiento se reduce, o sea, no es tan brusco, la distancia que hay en temperatura no es tan brusco, y luego tiene esa característica de que casi se queda mocoso, entre comillas, y puede pegarse pues de cinta aislante o en cualquier superficie rugosa, como puede ser la cinta de carrocero americana azul o cintas de carrocero de aquí, ¿vale? Y otros tantos materiales, o por ejemplo el cristal, pero si lo rayas a la arena, o sea, lo rayas a la arena, ¿vale? MakerBot, pues MakerBot, bueno, nosotros hemos cambiado ya el Kapton por laca, la laca Nelly, que es la mejor que hemos encontrado en todas las lacas, se han probado todo tipo de lacas, tenemos ahí ya estadísticas, que lacas, las más pegajosas, cuidado con las más pegajosas porque generan tintes, al calentarse se queman, se quedan cosas rojas y tal, y hay algunas que son de fijación ultra no sé qué, pero se queda luego como un gel cuando se calienta, esa no sirve. La laca Nelly, por ejemplo, no estoy haciendo publicidad, pero es la que nos ha funcionado. Es la que nos ha funcionado. Entonces, con esa, directamente un poquito, es la más barata. Además, no la extra fuerte, la otra, la normal, la azul, no la roja. ¿Vale? Bueno, pues con eso ya se define. Entonces, el ABS, ya te digo, el ABS tiene más problemas, mientras que el PLA no. ¿Vale? Entonces, no sé si te he respondido o... No hace falta calentar. De hecho, con los que utilizan PLA ahorran bastante energía. Además de utilizar algo que es biodegradable, porque está utilizando almidones de cereales, como el maíz, etc. Dejar con otros. Sí. ¿Más? ¿Tú quieres preguntar? ¿Puedo preguntar una cosa? Pregunta. No, pregunta. ¿Solamente tienes una pregunta, Edu? Sí, una nada más. Has dicho una cosa que a mí me parece muy interesante,
y es que el PLA ahorra energía en el sentido de que es un plástico biodegradable, no hay que calentar la base. El problema es cuando lo que generamos no funciona. Quiero decir, las propiedades mecánicas que tiene el PLA están a años luz de los que da la ABS. Entonces, si uno quiere hacer una pieza decorativa, puede que le sirva. Pero si quiere hacer una pieza funcional, imprime en PLA, pues gasta 2 veces el material y la energía, ¿cierto? O 3, o 4, o muchas, o todas. Porque resulta que, efectivamente, por ejemplo, el PLA queda muy rígido. O sea, es muy robusto, pero a esfuerzos es robusto, pero, por ejemplo, no tiene flexibilidad y para determinadas partes, si necesitas o choques, etcétera, si necesitas esa flexibilidad. Si te lo da la ABS y no te lo da. Luego también el tema de no solamente eso, sino reutilizar otro tipo de materiales. No solamente eso, si no queremos utilizar mucho calor, también podemos calentar un poquito el chocolate, cambiamos el útil, utilizamos en vez de chocolate, hacemos un chasis de chocolate para nuestro robot, cuando se estropee porque haya hecho una prueba de zumo no lo comemos. Pero, ¿vale? Entonces, ahí no necesita generar calor, también es frío, al revés. Tendrías que a lo mejor poner un peltier que también gastaría energía para que se enfriara, teniendo en cuenta los 3 estados del chocolate, etcétera, etcétera. Se utiliza eso, se utiliza resinas de todo tipo también, o puedes utilizar escayola o pasta de pan, pasta de lo que queráis. Se utiliza también para fresar pequeñas cosas, no es lo recomendable por el tema del par de los motores. No sé, podéis hacer muchas cosas, se hacen tejidos humanos tridimensionales, cosas así. Más. Espera. ¿Es para que lo registre y tal? Sí. Es muy interesante, sí. Bueno, es fundamental. Sí. Es fundamental. Es el segundo paso. De hecho, debería estar ya en las organizaciones. Como te va a pasar, empieza ya por ahí. Y es un cambio útil, ¿verdad? Exacto. Sí, es importante. Efectivamente, lo que necesitas es un carro que sea fácil, en el que sea fácil poner y quitar un útil diferente. El útil puede ser perfectamente, pues eso, o esto, si esto fuera un láser. Esto, podrías tener, y si lo tuviéramos muy cerca y amplificado y tal, pues podríamos tener una pequeña cortadora láser. O si amplificamos y quedamos muy cerca, pues podemos hacernos nuestra propia impresora o un plotter, si es un lapicero, y lo pones ya como plotter. No sería una impresora 3D o un plotter o una fresadora y tal. Entonces, para poder quitar y poner el útil, porque al fin y al cabo nos quedamos con la estructura de la máquina cartesiana que tenemos, interesa que el carro permita eso. Hay un diseño, varios diseños ya tocándose, de carros universales, en los cuales tiene un orificio, se mete el útil con un adaptador, y luego tiene otro adaptador para ese adaptador del útil que estés utilizando y una pestaña que coge ese útil, de manera que tú liberas la pestaña de la misma forma que utilizamos las zapatas de las cámaras de foto, ¿vale? Pues, de la misma forma, pues funciona. Entonces quitáis un útil y pones otro. Sí, eso es importante. Vamos, todo el mundo que comience en esto al final acaba cambiando y teniendo esa posibilidad, porque viene bien. Y además, y el extrusor, extrusor o extrusores, podemos poner varios. El que se pueda intercambiar la boquilla para que sea de distintos diámetros. Sí, hay muchos trucos también, eso no lo explicamos ahí por fuera, pero bueno, yo lo comento. Y es que hay hotends que tienen esa posibilidad de eliminar y cambiar el nozzle, la punta, ¿vale? Pero hay otros, hay otras formas, y es que, imaginaos, yo quiero hacer un objeto como, por ejemplo, el chasis de tu bot, que es grande. Si nosotros utilizáramos una punta de 0,25 o 0,20, ostras tú, Pedrín, ¿cuántos años vamos a tirarnos ahí? ¿Y a qué velocidad teníamos que estar haciéndolo para que nos gane el tiempo? Pero hay trucos que se va descubriendo, como jugar con la altura de capa y el aporte de material que se da. De manera que tú puedes tener un nozzle de 0,5, grueso, que va sonando ahí buena chicha, pero hecho poco y encima me elevo poco. De manera que puedo conseguir más resolución y terminar antes un chasis como el de tu bot, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Lo siento por haberos dormido, pero yo le echo las culpas a que era a las 10 de la mañana y que os habéis tenido que venir más antes para llegar aquí, creo. Una pregunta. ¿Una? Vale. Solo una, sí. No, el tamaño de las impresoras, ¿por qué hay una limitación de momento de tamaño de crear una impresora? No es que haya una limitación de tamaño. Creo que ayer hiciste esa pregunta, Juan.
o no? ¿Alguien se hizo esa pregunta también? El tema de cuándo puedo expandir, la limitación básicamente es la estructura. En la estructura, el material que utilices en la estructura, pues por ejemplo, si son varillas, pues si tú das mucha longitud a la varilla, pues tiendan a combar. Pues a lo mejor las tienes que cambiar por unos perfiles de aluminio, de uno solo u otro, ¿vale? Dependiendo de... O sea, tú la puedes hacer tan grandes como, por ejemplo, una pequeña impresora que hay en la que ha fabricado el molde completo para, de una sola vez y con una colada de metal, hacer el casco completo de un buque. Vale, entonces es una impresora igual, es un pedazo de hangar y tal, y va con su carril ahí y soltando el útil. Lo que pasa es que suelta hormigón armado en lugar de... O sea, suelta hormigón en lugar de esto. Entonces, realmente el material es según tus exigencias. Lo puedes hacer en madera si vas a utilizar temperatura te puede combar. Entonces, tú tendrás que mirar primero lo que quieres y el tema es si vas a utilizar ABS y quieres una cosa grande y quieres hacer una pieza grande, sabes que te vas a eternizar, mejor tienes que utilizar un nozzle más grande, pero también vas a tener que calentar, y calentar también es un reto. Bueno, pues para eso tenemos los secadores, para sacarle el hilo de nicrón y poderlo extender, o utilizar más resistencias, y en vez de utilizar un PCB comprado para que sirva de resistencia y de cama caliente, pues nos compramos una plancha de aluminio y le vamos metiendo aquí resistencias bien calculadas para que generen homogéneamente calor por toda esa zona. En fin, que puedes hacerlo, o sea, no hay limitación. La limitación es que las utilizamos en casa y algunas mesas no llegan a medir 3 metros para poder poner la tuya. Si no, lo poníamos. De hecho, yo, por ejemplo, he tenido que sacar de mi casa, de la habitación, las impresoras que tengo, me he tenido que llevar a un sitio con otro que hemos alquilado uno para meterlas, porque es que es el divorcio. Es el divorcio. ¿Más? Chicos, ¿tengo respuesta para todos o...? ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta de internet ahí? Recordamos... ¿Hay? ¿No hay preguntas desde fuera? Recordamos que esto se está emitiendo por videoconferencia y que se puede, o sea, a través de internet por streaming, y que se pueden hacer preguntas a través de Twitter. Hazte una pregunta y ahora no nos viene mal hacer también un poco de tiempo, porque David, que va a entrar por videoconferencia. No, os puedo contar muchas cosas. O sea, desde Suecia está un poco todavía operativo. No, hay sí. Aquí preguntas. Vamos a ver, mira, pues mientras vamos mirando y no hay problema. No, sí, hay preguntas, hay más preguntas. Hay más preguntas, venga. Solo es una pregunta. Solo una. Sí, bueno, más. Que me ha surgido ahora, igual me surgen más cuando contestes. Guay. Pero la reutilización del material, por ejemplo, has hecho una pieza y no es exactamente lo que tú necesitabas. Muy bien. ¿Qué posibilidades tienes de reutilizar ese material que has gastado en la misma impresora? Si es chocolate, o lo comes o lo puedes, porque es una broma. ¿Vale? Si es chocolate, pues lo picas o... Pero si es plástico, y es un termoplástico como los que utilizamos, el ABS y el PLA y otros tantos, lo bueno que tienen es eso, que son termoplásticos, y siempre y cuando no superes con exceso la temperatura de fundido, no te lo estás chamuscando, por lo tanto lo puedes volver a refundir. De hecho, es lo que ocurre cuando dejas el filamento antes de volver otra vez a imprimir. Y es que lo vuelves a calentar, se vuelve a licuar y vuelve a... De manera que tú puedes coger esa pieza, picarla y utilizar una tolva, que también hay extrusores con una tolva, donde hay un tornillo sin fin que va animando. Lo que pasa es que ya tienes que echar pequeños gases para que... También hay tolvas donde echas pellet, que es más fácil, más barato de conseguir que el propio filamento, que ya tiene un tratamiento y hay que conseguir una sección continua, no variable, estable, ¿no? Entonces, sí lo hay. De hecho, hay un concurso en el que, y hay máquinas y proyectos como Filabot, Filabot, que es un robot que genera filamento, ¿vale? Coge, picas, echas, o le echas directamente el pellet. Es decir, que se puede refundir, siempre que no utilices, o sea, siempre que utilices un plástico que no ha sido achicharrado, ¿no? Quemado. Entonces, puedes hacerlo, puedes hacerlo. La pregunta era si se estaban ya utilizando, desarrollando... Sí, se utilizan. De hecho, hay un chico, precisamente el que quería entrar aquí, que no encontraba la puerta, que es el chico de Málaga, el que ha hecho el JHET, uno de los que se han emprendido y ha hecho la empresa Reclone 3D. Él se ha comprado el kit para montarse, creo que son $300 para montarse un Filabot, que genera filamento. Entonces ese llegará aquí, será tal, lo probará, verá sus problemas, si los pone en común le ayudaremos, lo pone tal, nos replicaremos y ya tendremos otra máquina más. Para agosto, ¿qué va a ocurrir en agosto? Si lo que ha pasado el año pasado, en agosto tendremos ya CNCs libres, tendremos cortadoras láser libres, tenemos escáneres 3D libres, y seguramente me estoy quedando corto.
O sea, no nos quedamos en la máquina. Voy a volver a lo que no he dicho antes y es el proyecto RepRap y los 3 objetivos. Los 3 objetivos de RepRap era hacer máquinas replicables, que se repliquen a sí mismas, con materiales fáciles de conseguir y baratos, y lo fundamental, que todo, absolutamente todo, sea libre. ¿De acuerdo? Con esas 3 cosas, el proyecto cuando lo anunció y iba presentándolo, Adrian Boyer por ahí, denominaba al proyecto riqueza sin dinero, y es porque realmente la importancia está en el conocimiento y en compartir el conocimiento. Cuidado, compartir el conocimiento no es decir, no hay que ser tan, no, hay que ser egoísta con el conocimiento. Yo lo quiero compartir y yo quiero coger ese conocimiento para que me sirva a mí. A ti me da igual. Ahora, si yo lo vuelvo a compartir,